jornadas de Aprendiendo sobre Demencia. Bueno, como sabéis, esta es la tercera jornada de 3. Las otras 2, si alguno de los que está ahora mismo presente no la hubiera visto, bueno, pues está disponible en nuestro Facebook. Y bueno, ahí podéis acceder a ellas también en YouTube, están colgadas. Y nada, simplemente recordaros un poco cómo es el funcionamiento. Bueno, pues Vanessa Hernández, psicóloga sanitaria de Guayalia, será la persona que imparta las jornadas. Para que no haya una saturación, os pedimos que por favor todas las preguntas las hagáis a través del chat y una vez acabada la jornada resolveremos todas las dudas que hayan surgido durante la presentación. Y bueno, sin más, le paso el turno a Vanessa y ella empieza ya con las jornadas. Pues Vanessa, todo tuyo. Gracias, José. Sí, como decía José, esta es la tercera jornada de un ciclo de 3, ¿vale? Que se va a basar sobre todo en apoyo al cuidador, todo lo que tiene que ver con el cuidador. Como decía, las 2 primeras, si alguien no las ha visto o tiene interés en verlas, puede ponerse en contacto con nosotros en los datos de contacto que aparecerán al final y se las hacemos llegar y ya está. Hoy vamos a hablar, como decía, de la última de las 3, que es apoyo al cuidador. El contenido que vamos a abordar principalmente se divide en 3 bloques. Un bloque primero que tiene que ver con la situación de cuidado, cómo se vive esa experiencia y un poco las fases por las que pasa a las personas normalmente que son cuidadores principales. Después veremos un poquito en detalle cuál es el síndrome del cuidador y qué signos de alarma podemos tener en cuenta. Y por último, y casi lo más importante, las pautas de autocuidado, es decir, cómo puedo yo como cuidador gestionar todo lo que supone una experiencia de cuidado. En primer lugar, tenemos que diferenciar 2 puntos, 2 tipos de cuidadores. Unos que son los formales o profesionales y otros que serían los familiares o también conocidos como informales. La principal diferencia que existe entre los dos es que los cuidadores profesionales generalmente son personas formadas que aportan un cuidado específico y especializado y reciben una retribución económica por su labor. El cuidador familiar, sin embargo, aparte de ser una persona familiar o un allegado cercano a esa persona, generalmente no está especializado en la patología que tiene esa persona. En este contexto estamos hablando, por ejemplo, de una persona con demencia y no recibe ninguna retribución económica por esa labor. La experiencia de cuidado tenemos que tener en cuenta de que va a ser una experiencia única, es decir, cada persona la va a vivir de una manera diferente a la otra, incluso siendo la misma persona a cuidar, 2 personas que la cuidan lo pueden vivir de manera completamente diferente. Entonces, siempre tenemos que tener presente, y a lo largo de esta charla más, en la que nos vamos a basar sobre todo en el cuidador familiar, en que esa experiencia va a ser única. Sí que diremos algunas cosas que son común a todos los cuidadores, por así decirlo, pero la experiencia es única. Depende fundamentalmente de dos factores. Unos que tienen que ver con la situación y otros que tienen que ver con el propio cuidador, con la propia persona. En cuanto a la situación, en general, como digo, aunque luego hay particularidades, va a depender del grado de dependencia de esa persona. No es lo mismo una persona que empieza a necesitar unos cuidados a una persona que ya tiene un grado de dependencia 3, un grado de dependencia muy, muy alto. Eso está relacionado con qué causa esa dependencia. Como decía, en este contexto que estamos basándonos sobre todo en el deterioro cognitivo y en la demencia, se ha visto que los cuidadores de personas con demencia tienen más riesgo de luego presentar un síndrome del cuidador o una sobrecarga, o que esa persona viva esa experiencia de cuidado de manera negativa. Luego tenemos que tener en cuenta la relación familiar, es decir, qué relación familiar hay, con qué apoyos cuento, cuántas personas forman ese núcleo familiar del que se puede luego contar, o si realmente o no hay relación o realmente hay una relación pero de conflicto, que sería aún peor. Luego, ¿con qué recursos cuento? Es decir, ¿a qué recursos tengo acceso, ¿no? Recursos sociales, recursos privados, recursos para mí mismo, de actividades de ocio, cualquier recurso a los que yo pueda tener acceso, relacionado indirectamente con si estamos en una zona rural o una zona urbana, pero no solo por los recursos, sino por
digamos, las creencias, la situación que hay y que diferencia una zona de otra. Por ejemplo, en una zona rural más o menos todo el mundo se conoce y todo el mundo pues va a tener una opinión, para bien o para mal, de cómo estás ejerciendo esa labor o lo que ellos consideran o no consideran, que a lo mejor en una zona urbana no se da, entre otras particularidades, dependiendo, pues como todo, ¿no?, de la zona que sea y de las personas de las que te rodeas. En cuanto al cuidador, una de las variables fundamentales es las propias características de esa persona, de su personalidad, con qué estrategias de afrontamiento cuenta, cómo aborda las situaciones de estrés, en definitiva, cómo ha manejado otras situaciones de estrés le permitirá afrontar en mayor o mejor medida la situación de cuidado, que no deja de ser una situación estresante. Los motivos y la relación previa con la persona que cuida. Es decir, no es lo mismo cuidar por obligación porque te ha tocado y no tienes una relación buena con esa persona, como hay casos, nos podemos poner en un caso muy extremo de una persona que ha sido maltratada y pues se ve la necesidad de cuidar a la otra persona un poco por obligación moral, pero realmente no hay una relación, una vinculación emocional con esa persona. Entonces es importante reflexionar por qué estoy cuidando a esa persona y qué relación me une a él previa a esto que le puede haber pasado, para analizar si eso me está sobrepasando o no me va a sobrepasar, o hasta dónde me puedo implicar. Otra variable a tener en cuenta es el parentesco. Se ha visto, por ejemplo, que influye ser un hijo o una hija a ser el otro miembro de un matrimonio. Más que nada porque a veces también el otro miembro del matrimonio también es una persona mayor que puede, que aunque no sea dependiente, también tenga unas características y unas necesidades que eso va a influir también en la propia situación de cuidado. El estilo de vida de la persona, si es una persona más activa con otras actividades al margen de la situación de cuidado, lógicamente va a afrontar esa situación de una mejor manera que una persona que solo se dedica a cuidar y no tiene, por así decirlo, plan B, no tiene vía de escape, no puede gestionar las emociones negativas en ninguna otra actividad. Entonces va a influir positivo o negativamente dependiendo un poco de ese estilo de vida. Los recursos económicos. Es decir, si un cuidador cuenta no solo para contratar a alguien que le pueda ayudar, sino también para adaptar la vivienda, para comprar un producto de apoyo, una grúa, cualquier otra cosa que le facilite el cuidado, pues la experiencia va a ser más positiva que si no cuenta con esos recursos para poder acceder a digamos, a esas ayudas externas para el cuidado. En cuanto a cambios habituales en el cuidador, vuelvo a repetir que la experiencia es única, pero sí que es cierto que hay cambios, ¿vale?, que son más o menos comunes a todas las situaciones de cuidado. Una es el cambio de roles. Por ejemplo, en los hijos se da mucho la inversión de roles, es decir, paso de un padre que cuida a un hijo a ser el hijo el que cuida al padre. Entonces, eso puede, digamos, generar un conflicto hasta que la persona se sitúa en cuál es el rol que está jugando. Y en una pareja igual, de un rol, digamos, de reciprocidad entre los dos, se pasa a un rol en el que el cuidador tiene la sensación de que es el que da más en esa relación. Entonces se hace un cambio un poco en esos roles. Después, las relaciones familiares. En las situaciones en las que ya había un conflicto puede haber más, y en relaciones familiares en las que no había conflicto pueden generarse tensiones a raíz de organizar la ayuda, ver cómo la vamos a gestionar, que uno piensa acerca del cuidado de una manera, que el otro tiene otra idea. Entonces puede dar lugar a relaciones familiares conflictivas o, digamos, desacuerdos en cuanto a cómo afrontar esta situación. Después va a haber un cambio en los planes de futuro, sobre todo no solo en los hijos, que a lo mejor pueden tener unos planes a corto plazo que se pueden anular o incluso aplazar, como irse a trabajar fuera o cualquier otra cuestión que por la circunstancia de cuidado que se les ha sobrevenido aplazan o incluso anulan esos planes de futuro. O si es un matrimonio, pues a lo mejor se dan casos de me jubilo y quiero hacer después de que me jubile este viaje o este otro, se da una situación en la cual una de las personas genera una dependencia y unas necesidades, ya se tiene que anular ese plan y, digamos, tienes que reestructurar todo tu proyecto de vida. Luego, cambios en la vida social y laboral. En la vida social, generalmente, las personas cuidadoras tienden al aislamiento.
anulan la vida social como no la consideran importante o no tan importante, empiezan a restringir esas, digamos, esas visitas sociales o esas quedadas, ahora un poco restringidas con el coronavirus, pero bueno, aunque sea una llamada, y al final acaban dedicándose solo al cuidado. Y luego laboral, porque muchas personas, hijos, generalmente hijas, tienden a o reducción de jornada, su jornada laboral, o incluso el abandono, dejar de trabajar para cuidar a otra persona. Los sentimientos de ambivalencia, aunque es una palabra un poco extraña y no se suele hablar mucho de ella, se da en casi todas las situaciones de cuidado. Esto quiere decir que la persona tiene sentimientos negativos y positivos a la vez sobre la persona a la que cuida. Por ejemplo, en casos de demencia, ¿vale? Y digamos con trastornos de conducta, ¿vale? Tú puedes tener un sentimiento positivo de decir, estoy cuidando a mi padre y me siento bien por lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, pero cuando se dan esos trastornos de conducta yo puedo tener digamos, un sentimiento negativo de es que ahora mismo la situación me sobrepasa, no te aguanto y incluso puedes hablarle mal y después encima sentirte culpable. Y luego también se dan mucho los sentimientos de ambivalencia en final de vida. De decir, sí, me siento mal porque esa persona a la que yo cuido y a la que quiero va a fallecer, pero a la vez siento positivo porque él va a descansar y yo también. Entonces, se suelen dar estos sentimientos un poco de los dos polos en los cuales la persona no sabe gestionarlo y encima se siente culpable por tener esos dos puntos que no entiende por qué le están ocurriendo. Y luego todo lo que tiene que ver con la propia relación interpersonal, no solo con la persona que cuidas, que partes de una relación previa buena, puede que luego degenere una mala o al revés, partes de una relación mala y luego encima es peor. O el propio cuidador con su entorno más cercano, es decir, con su pareja, con sus hijos, puede generar que el hecho de dedicarse al cuidado genere una tensión intrafamiliar y ocasione, por ejemplo, problemas de pareja, que es lo que más se suele dar. Es decir, yo estoy cuidando a mi padre y tengo un problema con mi pareja porque él considera que a lo mejor no estoy dedicándole el tiempo, paso mucho tiempo cuidando de mi padre, no entiende a lo mejor hasta dónde mi implicación y demás, y se puede generar, como digo, problemas de pareja que son bastante frecuentes. En cuanto a las fases, en general, decir un poco que la situación de cuidado pasa normalmente por 4 fases, ¿vale? Cuya duración es variable. Hay casos en los cuales tenemos que estar pendientes porque una persona puede quedarse atascada en una fase y no le permite avanzar y entonces la sobrecarga va a aumentar, la sobrecarga de cuidado. Entonces, la primera fase generalmente por la que pasan es la negación, es decir, no negar que hay un problema, sino es más bien minimizarlo. Es decir, bueno, yo sé que mi padre necesita ayuda, pero no acabo de ver toda la ayuda que necesita. A lo mejor empiezo pensando, bueno, un día a la semana que pueda venir a lo mejor una persona y hacer las tareas de la casa, pues es suficiente. Cuando en realidad a lo mejor necesita 1 hora, pero todos los días. Entonces, es una manera que no lo hacemos conscientemente, lo hacemos como una manera de protegernos e intentar adaptarnos a la situación que nos está viniendo y que no sabemos gestionar. Entonces, si esa fase es temporal, pues perfecto, porque nos permite adaptarnos, pasar a la siguiente fase y sin ningún problema. El problema es cuando esa fase se alarga mucho en el tiempo y hay una diferencia enorme entre las necesidades que yo veo y las necesidades reales. Con lo cual empezamos a ver situaciones en las cuales la persona no es que esté desatendida, pero no recibe toda la atención que debería. Y digo, no es consciente, la persona no lo hace conscientemente, pero se queda atascada en esa fase y no le permite avanzar. Si esa fase, como digo, es temporal, sin problema. Nos ayuda a adaptarnos y pasaríamos ya a la segunda fase, que es la búsqueda de información. Por poner un ejemplo y volviendo sobre lo mismo, vale, diagnostican a mi familiar, a mi madre, padre, bueno, voy a poner el ejemplo del padre que venía con ello. Entonces, a mi padre le diagnostican, por ejemplo, Alzheimer, ¿vale? Primeras fases, creo que hay una ayuda, como digo, más o menos pues de un día a la semana, 2 días a la semana, supervisión en ciertas actividades y ahí me voy manteniendo. Cuando ya se hace evidente que hay una necesidad, empiezo a buscar información sobre esa enfermedad, empiezo a buscar recursos, cómo va
a evolucionar esa enfermedad, qué es lo que hacen estas personas, cómo se comportan, qué necesidades tienen, cómo puedo yo ayudar. Y ya ahí lo que se genera es un sentimiento de desánimo, de tristeza, porque la persona empieza a ser consciente de que esas necesidades, la dependencia, son reales, la dependencia cada vez es mayor y tiene un poco un sentimiento de pérdida de control porque no sabe cómo afrontar la situación, pero a la vez está buscando esa información que le va a permitir adquirir ese control. Lo mismo, si esa fase busca información, estructura la ayuda, ayuda familiar, profesional, y hace un poco así, coge y pasa a la tercera fase, que es la de organización de toda esa ayuda. En esa fase la persona ya empieza a tener, la persona cuidadora, el cuidador principal, siempre ya tiene una sensación de control, controla la situación, ¿vale? Y empieza a estructurar toda la ayuda. Esta fase ya la persona rebaja un poco los sentimientos negativos que tenía de toda la situación, rebaja el estrés y rebaja la sobrecarga. Y va adaptando su vida a la situación nueva de cuidado y va adaptando los recursos en función, bueno, pues del tiempo y de las necesidades. Y se pasa ya a una fase de adaptación de toda la situación, adaptación, aceptación de todo y se estabiliza hasta que pues volvemos a tener un aumento de esas necesidades o la persona tiene más dependencia o ocurre cualquier otro imprevisto que reestructure y tengas que volver otra vez a reestructurar el plan. Ahí la persona ya tiene sentimientos más o menos positivos de la situación, se hace con todo organizado y le permite un poco disfrutar un poco de su tiempo, del tiempo que cuida y, digamos, estabilizar esa sensación de control que no tenía en las fases anteriores. El problema, como digo, es que una de las personas se queda atascada en una de las fases, por la razón que sea, y no le permite avanzar. Entonces está en una situación de estrés continuado con las consecuencias que eso supone para la persona cuidada y para el propio cuidador. Como señales de alarma existen muchísimas. He resumido un poco las más frecuentes de cuando esta situación de cuidado nos está sobrepasando. Una de ellas es los cambios de humor. De repente yo estoy bien, pero me hacen una pregunta que, pues no es, pues ¿qué vas a comer mañana? O no has hecho no sé qué, o fuiste a buscar tal. Y yo en vez de contestar, pues normal, pues no pude ir, no fui, contestas pues muy agresivo o de una forma que no sería la tuya. Y de hecho luego encima te sientes culpable por decir, ¿cómo le contesté así? Si yo no soy así. Mucha gente me cuenta, es que le dije de forma muy mal educada o gritándole o tal, que me dejase en paz, que fuese él a buscar, imagínate, la medicina o lo que fuera, cuando yo no soy así, jamás le he hablado mal a nadie, y entonces eso aumenta toda la bola de toda la sobrecarga que ya traíamos. Luego, la depresión y la ansiedad es clásico, incluso el problema de ahí es una mala gestión de la depresión y la ansiedad con consumo de fármacos que no están, digamos, solventando el problema, sino que están aumentando esa bola, porque luego generan dependencia. El consumo de sustancias, generalmente las personas que fuman, por poner ejemplo más frecuente, aumentan el consumo de tabaco. Si antes yo me fumaba 2 cigarros al día, ahora me fumo 10. Y además no son conscientes. Cuando tú les preguntas que si fuman más, te van a decir que no, pero cuando registran realmente lo que fuman, madre mía, si yo no sabía que fumaba tanto. Entonces se suele dar. El trastorno del sueño, muy común el insomnio. Bien por conciliación, es decir, me duermo muy tarde, me cuesta mucho coger el sueño, o como estoy agotada de todo el día, sí que me duermo, pero después toda esa ansiedad, todo ese estrés hace que me despierte 2 o 3 veces en la noche, con lo cual tampoco es un descanso bueno. O acostarme muy tarde y levantarme muy temprano porque creo que no llego a hacer todo, o realmente es que no llego porque tengo demasiadas tareas y no tengo una buena gestión de todo lo que tengo que hacer en ese día. Las alteraciones del apetito, bien como aumento o como disminución. Hay gente que está tan mal que lo único que hace es sustituir, digamos, ese sentimiento por comida y entonces aumenta muchísimo de peso por la ansiedad y por la propia situación. O bien lo contrario, personas que dejan de comer y adelgazan como 20 kilos en a lo mejor 2 meses. Luego, la tendencia al aislamiento social, a veces completo. Como decía antes, la persona deja de quedar con sus amistades, de llamarlas,
o cuando le llaman no puede y al final, pues si no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, al final pues dejan de llamarte y tiende al aislamiento social con lo que se supone, porque como decía antes, no tienes un plan B, solo te dedicas al cuidado y no tienes esa vía de escape. Los problemas de memoria y atención, cuando una persona está sometida a un alto nivel de estrés, el resto de funciones cognitivas empiezan a funcionar mal. Olvidas que a lo mejor tenías una cita, no prestas atención a todo como deberías y eso repercute después en el trabajo. Las personas que son trabajadoras sí que llegan y cuentan, es que yo antes en una hora hacía 10 cosas y ahora no hago ni la mitad. Me tengo que apuntar todo porque no me entero de la mitad de las cosas o se me olvidan o he cometido ya incluso algún error, a veces grave. Y también va a repercutir en el propio cuidado, porque si a mí se me olvida una cita importante de mi familiar, voy a derivar en un cuidado negligente que si yo estoy bien, no voy a hacer ese cuidado mal. Sin embargo, si yo estoy mal, al final todo va a desencadenar en cómo cuido. Y luego, en definitiva, un agotamiento general físico y mental. Entonces, se aumenta, digamos, esta bola y cada vez va a más, nunca va a frenar. Si no haces nada, no se va a pasar solo, esto no se pasa solo. Todo esto en su conjunto es lo que podemos llamar síndrome del cuidador. Cuanto más síntomas de estas tengo, más grave es ese síndrome del cuidador y más difícil o más tiempo nos va a llevar, sobre todo a los profesionales, digamos, revertir todo este círculo, ¿no? Y hacer que la persona, aparte de ser cuidador, pueda sentirse bien, que al fin y al cabo es el objetivo. En definitiva, cuidarnos a nosotros mismos es cuidar mejor de nuestro familiar. Lo que decía, un cuidador sobrecargado es un cuidador negligente, puede cometer errores que a veces no son graves, pero otras veces sí lo son. El problema fundamental es cómo hacemos, cómo rompemos esta bola y cómo hacemos que esta sobrecarga no sea la gota que colme el vaso y no llegue al nivel alto. En primer lugar, aceptar la situación, pero no aceptar la situación como resignación, es decir, es lo que me ha tocado, yo no tengo nada que hacer aquí y bueno, lo que me venga pues lo afronto. No, es un papel activo de decir, vale, esta es la situación que me ha tocado y yo qué puedo hacer, ¿no? Y eso pasa por el segundo de los puntos que ven en pantalla, evaluar qué puedo cambiar. Habrá cosas que no pueda cambiar. Por seguir con el ejemplo, yo no puedo cambiar que mi padre tenga Alzheimer, yo es que eso no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar en cómo estructuro la ayuda, con cuánta ayuda cuento, si digamos tengo un equilibrio entre mis propias aficiones o mis propias necesidades y las necesidades de mi familiar, cómo me tomo, digamos, toda esta situación, si expreso una emoción es que tiene que ver con el siguiente de los puntos. En definitiva, habrá aspectos que yo pueda manejar y aspectos que yo no pueda manejar. Y con esos que no puedo manejar, no me vale de nada darle vueltas y porque me ha tocado a mí y no tengo nada que hacer y demás, porque realmente vamos a alimentar otra vez esa bola y no nos va a llevar a ningún sitio. De hecho, nos paraliza y todo lo que nos paraliza pues no es bueno, no nos va a llevar a ningún sitio y no nos va a permitir adaptarnos a la situación. Expresar y aceptar emociones, es decir, tanto las positivas como las negativas. Como decía antes, hay un sentimiento de ambivalencia y se van a dar las dos. Entonces, contar también con alguien al que pueda expresar esas emociones, pueda decir cómo me siento y que pueda aceptar que yo tengo derecho a sentirme mal porque no es agradable que mi padre tenga Alzheimer y a sentirme bien cuando a lo mejor creo que le estoy dando la ayuda que él necesita y estoy haciendo algo para que él esté lo mejor posible, pues eso es bueno también expresarlo, porque si nos quedamos con ello, sobre todo lo negativo, al final genera sobrecarga, pero nos vamos quedando y al final pues la gota que colma el vaso. Luego tenemos que tener en cuenta todos los pensamientos disfuncionales, que después voy a detallar un poquito algunos de los más frecuentes para que, bueno, reflexionéis sobre ellos un poco, porque cada uno tiene los suyos y son sobre todo pensamientos que tenemos y que nos paralizan, no nos permiten avanzar ni adaptarnos a la situación, nos están frenando. Y luego nuestros propios valores, es decir, qué es importante para mí y a dónde voy, ¿no? Tiene que ver un poco también con nuestro proyecto de vida y de la persona a cuidar, ¿no? Lo que decía, pensamientos disfuncionales frecuentes, con los que más nos hemos encontrado a lo largo de esto, más o menos englobados y resumidos, a lo mejor
las personas lo tienen en su mente con otras palabras, pero más o menos serían estos. Seguramente falten algunos, pero bueno, queda, si alguien los quiere preguntar, pues ahí queda. Sentir que no estamos a la altura, bueno, estos son 2 puntos. Sentir que, por un lado, que no estamos a la altura, es decir, querer hacer siempre más y más y más y más, como que nunca es suficiente, genera mucho estrés, pensar que nunca lo estás haciendo bien y que siempre tienes que demostrar y más y más y más. O el otro punto, nadie va a cuidarle mejor que yo, porque esto nos impide buscar una ayuda, familiar o profesional. Si yo creo que como yo no lo va a cuidar nadie, yo 100% no puedo estar cuidando a esta persona. O sea, es imposible, necesito gestionarme con otra ayuda, con otra persona que podamos... Siempre voy a ser yo el que a lo mejor va a dirigir eso y va a coordinar eso y va a supervisar eso y siempre voy a ser yo la referencia, pero pensar que nadie va a quererle a lo mejor como yo, eso es cierto, pero sí que puede ayudarme en esas tareas de cuidado. Entonces, tenemos los 2 puntos, hay personas que se inclinan a uno o se inclinan al otro, pero son pensamientos que nos paralizan y que no nos dejan avanzar. Otros tienen que ver con la culpa, ¿vale? Todo lo que genera culpa es un sentimiento que nos paraliza. Si la culpa nos paraliza y no nos permite avanzar, es una culpa desadaptativa completamente. Otra cosa es que yo tenga culpa porque no he ido a ver a mi padre y eso me haga ir a verle. Bueno, eso es una culpa adaptativa, es decir, joder, llevo 2 días que no voy a ir, que ya me siento culpable. Eso es una culpa buena y positiva para decir, venga, pues voy, estoy con él y bueno, paso la tarde. Pero si es una culpa que es, no voy a hacer esto porque ¿cómo se va a sentir mi familiar si yo me voy al cine? No voy a coger una ayuda por las tardes porque, claro, el que tiene que cuidarla soy yo. Eso nos va a paralizar y eso es una culpa desadaptativa. Como ejemplos, dedicarnos tiempo a nosotros mismos o pedirlo, es decir, pedir que alguien se quede con la persona porque yo quiero esa tarde libre para disfrutar de mis hijos, de mi familia, de irme al cine o hacer lo que sea, aunque sea tirarme en el sofá, pues eso nos genera mucha culpa. O pedir ayuda, sobre todo profesional, de decir, ¿cómo le voy a decir a una persona que no es de la familia que venga a hacerse cargo de mi familiar por las tardes? Además, a veces lo que pasa es no solo que la persona sienta culpa, sino que el resto de la familia o entorno lo ven también como algo negativo. Entonces, eso no ayuda a nada. Si yo soy la cuidadora principal y encima no tengo apoyo para pedir esa ayuda, me va a generar más culpa. Al generarme más culpa no voy a pedir esa ayuda. Y si no pido esa ayuda, va a generar más sobrecarga, que al final va a repercutir sobre mí. Y si repercute esa ayuda sobre mí, esa sobrecarga va a repercutir sobre la persona cuidada. Es que aquí todo está relacionado. Entonces, hay patrones, digamos, que no son adaptativos, que se están repitiendo y al final, el fin último es una repercusión negativa sobre la persona cuidada, que es lo que no queremos. O sea, ya no solo nosotros, no solo queremos estar nosotros bien, sino que la persona que cuida esté bien. Entonces, a veces hay que romper, si nosotros estamos bien, voy a dar un cuidado bueno, si yo no estoy bien, ese cuidado no va a ser bueno. Entonces, el fin último siempre es dar lo mejor a ese familiar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Primero empezando por mí, que soy la persona, digamos, el director de orquesta, soy la persona que gestiona todos los recursos, soy el cuidado principal, siempre hay uno. Luego, como hablaba antes, la resignación. No tengo nada que hacer, pues tiene Alzheimer, pues ya está, pues lo que venga, vendrá. Y cuando la realidad no es así, hay muchas cosas que puedo hacer para mejorar, que, bueno, no puedo cambiar que tenga Alzheimer, pero sí que puedo cambiar cómo lo gestiono, cómo gestiono la ayuda y cómo me gestiono yo. Y luego, la sensación de que siempre va a pasar algo grave cuando no esté. Y sobre todo, si no estoy, no por un tema, digamos, casi obligatorio como puede ser el trabajo, sino cuando no estoy por un tema pues, de ocio o social. Es decir, algo que la gente considera que no es primordial, cuando en realidad sí que lo es. Entonces, es lo típico de me voy al cine y en lo que estoy en el cine a mi padre le va a pasar algo, sea lo que sea, aunque no tenga ninguna patología cardíaca, pienso que le va a dar un infarto, aunque esté bien y bueno, solo necesite supervisión, porque claro, tiene Alzheimer y bueno, necesita supervisión en ciertas tareas, pienso que siempre le va a pasar algo cuando no esté. Hemos tenido un caso en el cual era la mujer, tenía la sensación de que por la noche le iba a pasar algo, con lo cual no dormía, con lo que eso supone, estar sin dormir todas las noches, porque la persona la llamaba por las noches, entonces ella pensaba que si no le hacía caso,
esa persona le iba a pasar algo y ella no se iba a dar cuenta. Entonces, con lo cual siempre estaba despierta. Se despertaba pues a lo mejor 5 veces en la noche. Entonces, en el momento que rompimos eso y le hicimos ver que no le pasaba nada, que simplemente la persona se despertaba y la llamaba, pero en realidad no le pasaba nada, simplemente era porque no estaba a su lado y la buscaba. Y que no le pasaba nada, empezó a dormir, solo se levantaba una vez por la noche. Porque claro, una persona sin dormir pues no puede estar de por vida porque es un agotamiento físico, mental, que es inviable. El segundo punto, aunque ya lo he venido arrastrando todo esto, tiene que ver con la petición de ayuda. Una persona sola no puede gestionar un cuidado. Siempre hay un cuidador principal, siempre hay una persona que es la que dirige, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la orquesta. Siempre hay un director de orquesta, que es el que gestiona todo, al que los médicos le van a llamar, el que se va a encargar a lo mejor de gestionar citas, de pues, buscar información, todo. Siempre hay un director de orquesta, pero el problema es cuando es director de orquesta y todos los músicos a la vez. Entonces, claro, ahí la orquesta no funciona bien. Entonces, siempre necesitas tener un director de orquesta. Tú puedes ser uno de los músicos, sí, podría serlo, pero no puedes ser todos. Necesitas otros músicos que te ayuden, digamos, a organizarlo todo, ¿no? Un poco como metáfora para que se intente ver lo que significa contar con otros para cuidar. Habrá tareas en las que tú te responsabilices y no responsabilices a otras, porque por el tema de médicos, por ejemplo, siempre hay una persona que se responsabiliza, pero para otras cuestiones, pues sí puedes implicar a otros. Lo primero es conocer mis límites, es decir, yo hasta dónde puedo llegar. Yo tengo un trabajo, tengo un hijo, o no, o tengo una pareja o no, pero tengo vida, tengo amigos, tengo otras aspiraciones, ahora con el virus poco, pero hay gente que también viaja y demás. Entonces, conocer mis límites, a dónde puedo llegar, yo puedo cuidar tanto tiempo, puedo dedicar esto, puedo dedicarme a lo otro. Luego, exponer esas necesidades, pero no de manera sutil de, bueno, como es su otro hijo, pues es que es obligación de todos, pues si no, él no sabe de él, pues yo no se lo pido. O no buscar, pues como digo, no buscar ayuda profesional por culpa o otras cuestiones que nos impiden hacer eso. Si es familiar, exponer la necesidad de decir, mira, tu padre tiene Alzheimer, necesita estas cuestiones, ¿cómo nos podemos organizar? Tú cuando puedes, yo cuando puedo, bueno, y organizarla, es decir, porque hay veces que pasa que sí, que hay 3 personas disponibles, son 3 hermanos, y los 3 están dispuestos, pero justo en el mismo momento y en el mismo día, en la misma hora. Entonces, de nada vale tener 3 personas en el mismo día, en la misma hora, si luego a lo mejor otro día no hay nadie. Entonces, un poco organizarlo, hacer turnos, es difícil coordinar todo esto, pero una vez que está coordinado ya todo pues, va muchísimo mejor, si no sería caótico y no podemos vivir en una situación caótica durante mucho tiempo. Ahora, con todos, además, todos los avances que hay, médicos y tal, una persona en situación de dependencia puede vivir 10 años o más. No es una cuestión de, bueno, 15 días, nos organizamos como sea, sobrevivimos como sea, como cuando hospitalizan a alguien. Mira, lo hacemos como sea, pero claro, cuando la situación se alarga mucho en el tiempo, tiene que haber una estabilidad y una coordinación, porque si no es estar sometido a un estrés continuado que digamos, no nos va a ayudar. Esto también tiene que ver, sobre todo, con una cuestión que tiende a extenderse y la cual me gustaría que, bueno, que reflexionarais un poco sobre ello. Las personas cuidadoras creen que su labor es 100% cuidador. Con lo que eso supone, es decir, lo primero es cuidar. Y yo dejo todo lo que sea por cuidar a mi familiar. Suena precioso, pero en la práctica es una bomba de relojería, ¿no? La persona cuando es 100% cuidadora y abandona todo lo demás, al final, si hay cosas negativas en esa situación, que las va a ver, solo se va a quedar con eso, con lo negativo, y lo negativo va a hacer que el vaso se llene. Y cuando eso se llena, volvemos otra vez a lo mismo, sobrecarga del cuidador que va a repercutir sobre el cuidado que doy. Entonces, la realidad no es esa, y no somos peores cuidadores por saber que no somos 100% cuidadores. Realmente la realidad es esta, es decir, cada uno tendrá su círculo en distinto porcentaje y cada uno será una cosa diferente. Puede ser, pues, 21% cuidador, pero otro 17% pues es hijo, pues es hermano, pues es jugador de baloncesto, pues es nieto.
es una persona, pues como tengo en el dibujo, una persona que lee, una persona que le gusta mucho ir al cine, que le gusta viajar, cada uno tendrá su círculo, pero no va, voy a ser 100% querer a esa persona, sí, 100% la puedo querer, pero no puedo ser 100% cuidador. Tengo que, pues eso, coordinarlo todo y ver pues otros aspectos que soy también y que también está bien que los fomente y que siga con ellos. El tercero de los puntos más importantes en cuanto a lo que son pautas de cuidado y cómo gestionar un poco toda esta situación, tiene que ver con la gestión del tiempo. Una vez yo tengo la ayuda, yo he hecho una petición de ayuda, la tengo que organizar y la tengo que organizar muy bien, porque cuando una persona no está organizada, el día a día es caótico, si un día ya se te pone caótico y ya nos genera mucho estrés, imagínate esto mantenidos en el tiempo, ni un mes ni dos, como decía, a lo mejor se puede extender en el tiempo 10 años la situación de cuidado. Entonces, lo primero de todo, priorizar. Es decir, ¿es necesario hacer esto? Muchas personas llegan y dicen, es que hago esto, y esto, y esto, y esto, pero ¿realmente es necesario hacer todo eso? Entonces, priorizar, ¿no? Para mañana, ¿qué es lo importante? ¿Qué cosas no puedo, cosas en el día no puedo quitar? ¿Y qué cosas, pues hoy esto, mañana lo otro, o pasado lo otro? Y sobre todo, muy importante, decir no. Hay mucha gente que cree que diciendo no, pues no es una buena cuidadora, no, digamos, no es una buena hermana, no es una buena hija, no es una buena amiga. Entonces, hay veces que hay que decir no. Es decir, no puedo, no tengo tiempo, mañana no puedo, o al menos aplazarlo, mañana no puedo. Si quieres el sábado, podemos hacer esto. Mañana no puedo. Entonces, y quitar un poco esa culpa que hay por debajo del no. A veces hay que decir no porque es que no podemos estar en 5 sitios a la vez, es imposible. Y luego marcarse objetivos realistas en cuanto al cuidado y en cuanto a mí mismo. Es decir, yo no puedo hacer un plan de actividades y decir que en una hora voy a limpiar toda la casa, voy a planchar toda la ropa de mi hijo y voy a leer, yo qué sé, un tema de las oposiciones que me estoy estudiando. Porque no es realista, en una hora no me va a dar tiempo, entonces me va a generar estrés. Y otra cuestión no realista tiene que ver con el cuidado, o sea, con el cuidado. Es decir, no puedo pretender que en una hora yo vaya donde mi padre y hagamos, camine 30 minutos, que a lo mejor no puede caminar tanto. Yo qué sé, le dé de comer, le planche las camisas, o sea, no es realista. Entonces tengo que ser realista en cuanto a los objetivos que me marco para organizar este plan con mi familiar y conmigo mismo. Hay personas que claro, dicen, es que me levanto a las 6 de la mañana, hago esto, y es que, claro, aún así no llego. Entonces está marcando objetivos que no son realistas. Y en vez de ayudarle, lo que le está haciendo es, digamos, generar más estrés. Y luego, pues elaborar un plan de actividades. Con todo esto, elaborar un plan de actividades en el cual esté mis actividades laborales, mis actividades de ocio, mis actividades de cuidado, la ayuda con la que cuento, o sea, todo, y elaborarlo todo y estructurarlo, los lunes tanto, los martes tal, incluso hacer un calendario, o sea, un calendario, una agenda, todo, y aunque sea pegarlo en la nevera y tenerlo claro. Y luego, sobre todo, no podemos olvidarnos que en ese plan de actividades tiene que haber el descanso y el momento de relaciones sociales y de ocio, para mi propio cuidado y para mi propio plan, digamos, de descanso, no romper ese 100% cuidador, ¿no? del que hablábamos. Y descanso real. Es decir, no, si yo duermo, sí, pero te acuestas a las 3 de la mañana y te levantas a las 6. Entonces, 3 horas de descanso, pues no es descanso. Aunque las duermas del tirón, pero no es descanso. Que mínimo que 7 o 8 horas de descanso real, ¿no? Para poder, digamos, luego funcionar en el día a día. Y luego, relaciones sociales, pues no hace falta quedar todos los días, todas las tardes y tal, pero sí que es cierto que tiene que haber ese momento. Aunque sea ahora con esta situación, aunque sea media hora de videollamada con una amiga
o con un hermano que está fuera o cualquier otra situación. Y de ocio, pues dentro de lo posible. Hay gente que para ellos el ocio es hacer sopas de letras en casa porque les relaja o pintar mandalas, pues estupendo, que se tire una hora pintando mandalas y fenomenal. A otra persona que a lo mejor es hacer deporte. Bueno, cada una tiene su ocio y su manera de disfrutar del tiempo libre, ponerse una serie o cualquier otra cuestión. Eso es súper personal y cada uno hace el suyo. Y lo ideal es encontrar un equilibrio entre mis propias necesidades, qué necesito yo, qué es importante para mí, y las necesidades de la persona a la que cuido, y hacer un equilibrio. No es fácil al principio, pero hay que irlo organizando para que no estemos sometidos al estrés durante muchísimo tiempo. En definitiva, la situación de cuidado tiene dos puntos muy diferenciados, una parte negativa y una parte positiva. Como la experiencia de cuidado, vuelvo a repetir, es única, cada persona tiene que tener su balanza. Incluso hay personas que se la escriben y se la hacen y la van cambiando en función de cómo va avanzando la situación. Por poneros algunos ejemplos, pues de forma positiva puede ser la satisfacción que te da pues estar dando todo lo posible y toda tu ayuda a una persona a la que estás cuidando. Y luego muchas veces es el vínculo que se crea entre las dos personas, porque a lo mejor nunca habías estado tan cerca de tu padre como a lo mejor estás ahora, en el sentido positivo, ¿no? Y genera un vínculo y a lo mejor aprendes cosas que nunca no te habías parado no te habías parado a pensar o no te habías sentado allí con esa persona. Luego, como negativa, fundamentalmente el cambio que supone, pero si luego lo vas estructurando, al final ese cambio pesa menos que todo lo demás. Y el esfuerzo, cuidar a otra persona siempre supone esfuerzo y supone un tiempo. Y eso, bueno, puede ser negativo. Lo que hay que equilibrar es esa balanza de decir con qué me quedo y qué pesa más. Y cada uno pues tendrá la suya, cada uno en la parte positiva irá poniendo cosas y irá poniendo peldaños de una forma u otra. Lo ideal es que o haya un equilibrio o al menos la positiva pese más o sea más fuerte que la otra, porque al fin y al cabo es con lo que nos vamos a quedar cuando esa persona ya no está. Entonces, todo lo que podamos gestionar, pues para que nos quede la mejor sensación posible. Fundamentalmente, resumir 3 ideas. La petición de ayuda. Es súper importante no estar solos. No podemos ser directores de orquesta y músicos, y todos los músicos que componen una orquesta. Es imposible. Entonces, hay recursos profesionales que nos pueden ayudar muchísimo y recursos familiares, pero a veces la realidad es que no todas las familias son de libro o de película. A veces hay familias, bien, que no está, o sea, no hay miembros de la familia porque no ha tenido hijos por lo que sea, no, o han fallecido los hermanos, no hay miembros, o los miembros que hay o no están disponibles porque están fuera de este país, están en otro sitio, o realmente no se implican porque no quieren, porque tendrán sus motivos y no hay esa implicación. Entonces, pedir ayuda. Hay muchos recursos de ayuda a los que se puede contar. Luego, manejar la culpa. Lo que vengo diciendo, la culpa nunca nos puede paralizar. La culpa siempre que tiene que ser adaptativa. Y si no, esa culpa, aunque la aceptemos y esté, porque podemos hacer las cosas con culpa, pero las tenemos que hacer. Es decir, yo me puedo ir al cine diciendo, madre mía, cómo he venido aquí, pero luego acabar disfrutando de la película y aunque yo sí me fui con culpa y tengo esa culpa no me ha paralizado y he podido hacer algo que era importante y es irme ese miércoles, por ejemplo, al cine con mi amiga que hace que no quedo con ella un mes. Entonces, hay que ver un poco, porque a veces luchar contra esa culpa nos genera más culpa. Es decir, me siento culpable porque me siento culpable. Entonces alimenta la bola y al final nos paraliza igual. Y luego la gestión del tiempo. Controlar muy bien mis límites, hasta dónde puedo llegar y cómo organizarlo todo para que tenga momentos de descanso, momentos de ocio, momentos de cuidado y pueda, en la medida de lo posible, llevarme a una situación más o menos positiva de lo que no puedo cambiar, que es que, volviendo al ejemplo, que mi padre tiene Alzheimer, yo no lo puedo cambiar, pero sí que puedo manejar todo lo que rodea a esa situación. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Ahora vamos a abrir, a ver el chat un poco, todas las preguntas que hayáis hecho llegar. Intentaré contestaros de la mejor manera a todos. Os dejo aquí el contacto, por lo que también decía antes, si alguien tiene una situación personal o algo que quiera comentarnos, pues aquí yo estoy disponible en cualquiera de estas vías y si no, si alguien tiene interés en las otras 2 charlas que hemos hecho, pues también nos puede contactar, oye, me gustaría verla, tengo esta situación, bueno, cualquier cosa, pues
pues nos contactáis, intentamos buscar la mejor manera posible de ayudaros en lo que podamos. Pues Vanessa, sí que tenemos preguntas, ¿vale? Sí. Algunas de hace bastante, pero bueno, te las hago ahora en orden, aunque Sí, las sean un hemos poco del llevado todas al principio. final, pero bueno, sí, vete diciéndome. Vale, la primera la hace Carmen. Sí. Dice, ¿cómo puedes poner a mi familia que necesito ayuda? Lo he intentado varias veces, pero no consigo nada. Vale, vale. Lo primero, ver un poco cómo se ha hecho esa ayuda, un poco en el sentido de decir, eh, creo que esa persona me ha entendido que necesito ayuda o debería salir de él, o realmente, como decía yo, se ha hecho esa petición de decir, nos hemos sentado todos, se necesita esto y realmente no ha habido respuesta. Entonces, lo primero es evaluar si realmente yo he hecho la petición de ayuda correctamente y ha llegado a esa persona y no hay respuesta. Si no hay respuesta por parte de la familia, tengo que pasar al punto 2, es decir, acepto la situación que hay. Yo no puedo cambiar que mi hermano no quiera implicarse en el cuidado de mi madre. Bueno, voy a poner el padre por salir con ejemplo. Yo no puedo contar con mi hermano para que se implique en el cuidado de mi padre, porque él no quiere y sé que no puedo contar con esa ayuda. Entonces ya tengo que buscar otro tipo de ayuda, de tipo profesional generalmente. Si yo no cuento con nadie en la familia que me pueda cubrir esa ayuda, yo no puedo ser director de orquesta y músico, como vuelvo un poco a la metáfora, con lo cual tengo que buscar otros recursos. Pero tengo que gestionar el tiempo porque si no me va a sobrecargar, no puedo ser 100% cuidador. Entonces, un poco lo que dice Carmen es, pido la ayuda y no la tengo. Hay un momento en el que tienes que aceptar que a lo mejor esa ayuda no está. Entonces, tienes que buscar otro tipo de ayuda. Ver primero, resumiendo, ver primero cómo se ha hecho esa ayuda, cómo se ha pedido, y después, si realmente se ha pedido explícitamente y no hay respuesta, aceptar que no hay respuesta y gestionar otro tipo de ayuda. Y no sentirse culpable por ello, porque es que es así, se necesita ayuda y uno no puede navegar solo por esta situación. Espero haber contestado a Luego, Carmen. perdón, luego tenemos otra pregunta de Avelina que Sí, dice, ¿qué puedo hacer para no sentirme culpable? Solo pone eso. vale. La culpa es un sentimiento muy complejo y tiene muchas variables. Habría que analizar cuáles son los pensamientos que están detrás de esa culpa. Como decía antes, me siento culpable porque pido ayuda, me siento culpable porque voy todos los martes a jugar la partida con mis amigas, me siento culpable porque creo que no estoy a la altura. Hay que ver un poco qué está debajo de esa culpa. Como decía, lo importante no es tener la culpa, sino que la culpa me paralice. Yo puedo tener la culpa, pero seguir yendo todos los martes a jugar con mis amigas a las cartas y sigo teniendo esa culpa, pero la tengo manejada. Y no lucho contra ella. Bueno, está. No voy a pegarme con ella porque cuando pienso en algo, aumenta esa culpa. Entonces, si no puedo manejar que cambiar esa culpa, no la puedo dejar, pues la acepto. Vale, tengo ese pensamiento. Pero para mí es importante ir todos los martes a las cartas. Pues cojo y voy. Con la culpa, pero voy. Y espero haberle contestado a Belina, lo que pasa es que no me da muchos detalles y claro, la culpa tiene muchas variables. Hay que analizar un poco el pensamiento que está por debajo de esa culpa, si realmente es real o no y si le está paralizando o no. Carmen te dice que gracias. Teresa hace también una pregunta. Dice, ¿cuál sería tu consejo para pedir ayuda? ¿Mejor todos los días un poco o días enteros? Sí, vale, bueno, es una pregunta un poco difícil de resolver así como consejo estándar. Depende mucho de la situación de la persona. Es decir, si es una persona en la cual para ella es difícil desvincularse de ese cuidado porque se dedica al 100% a cuidar, no se le puede pedir que desconecte un día entero. Entonces, sí que ahí lo ideal sería que pudiera una hora al día desconectar e ir poco a poco. Otra cosa es una persona que le gusta viajar y que un fin de semana pues quiere irse de descanso, pues yo que sé, donde quiera, a la montaña, a un spa o donde le dé la gana. Entonces, claro, ahí sí, ahí lo ideal, a esa persona una hora todos los días no le soluciona nada, porque no le ayuda a desconectar, porque tiene otras labores, tiene trabajo, tiene todo y no le va a ayudar a desconectar en nada. Sin embargo, si un fin de semana entero otra persona puede estar a cargo de su familiar y él se puede ir de viaje a donde quiera o hacer lo que le dé la gana,
pues claro, le va a ayudar mucho más. Entonces, es que depende mucho, volvemos a las dos variables, de la situación y del cuidador, es que depende mucho de la situación. Siempre lo que le ayuda a desconectar a la persona, habría que verlo en detalle. Vale. Tenemos aquí una de Juan M, que pone, ¿vosotros estáis haciendo algo para trabajar con cuidadores o solo trabajáis con pacientes? Vale, nosotros ahora mismo, y dada la situación, estamos atendiendo a cuidadores a nivel individual. La idea es crear grupos de 4 o 5 personas para trabajar todo esto, que lo hemos hecho aquí de manera rápida y un poco tocando todos los palos, un poco detallado, entrar en detalle, cómo hacerlo, incluso poder ayudar a la persona a elaborar un plan de gestión del tiempo, cómo exponer a su hermano que necesita ayuda, gestionarlo un poco, pero claro, con la pandemia estamos súper limitados, no podemos juntar a las personas, entonces nos estamos ciñendo a las peticiones personales que nos puedan hacer. Si Juan tiene alguna cosa, pues aquí creo que en pantalla puede ver el número de teléfono, el correo, lo que nos sea más fácil y gestionar un poco todo por la situación que tenemos, que bueno, estamos limitados, no podemos hacer cosas grupales y no podemos hacerlo. La idea es hacerlo, pero ahí lo tenemos, pendientes. Vale, Avelina también ha contestado que gracias. En principio, esas 4 preguntas eran las que teníamos en el chat y nada, pues por mi parte, darte las gracias a ti, Vanessa, bueno, pues por todo, por toda esta jornada, tanto como por la preparación como por la ejecución de ella. Y bueno, pues al resto agradecer vuestra asistencia. Todos los que no hayáis preguntado nada, si os lo hemos resuelto, perfecto, y si no, pues podéis formularla a través del correo o una llamada o con lo que sea, e intentaremos contestarlo. A lo mejor no en un día, pero a lo mejor en la semana sí podemos contestaros a todas las dudas que tengáis. Por lo demás, si quieres decir algo más, Vanessa. Nada, que muchas gracias a toda la gente que ha estado conectada. Entiendo que a lo mejor alguien se ha ido reflexionando sobre algunos aspectos que a lo mejor hoy no tiene dudas, pero a lo mejor le pueden surgir mañana y bueno, que se pongan en contacto con nosotros y lo resolvemos todo lo que sea y ya está. En la mayor brevedad posible, como decía José, y ya está. Así que nada, muchísimas gracias, una tarde más y ya está. Si alguien tiene alguna cuestión, pues que nos la haga llegar. Muchas gracias a todos. Nada, aquí tampoco hay, los que estamos aquí tampoco hay dudas. Gracias, Vanessa. Un saludo. Gracias, adiós.